Mi teoría por ahí lo que a veces se toma como la vuelta para atrás en el tiempo, la máquina del tiempo. Y bueno, tiene que ver con eso. Si uno construyera una máquina que te permita volver para atrás en el tiempo, y es algo que realmente tenemos en el laboratorio a una escala microscópica molecular, la pregunta es ¿cuáles son los límites de eso? ¿Cuáles son los límites? Las posibilidades, por ejemplo, de viajar en el tiempo o de tener una teleportación, por ejemplo, que es cosa que uno ha visto en las películas de ciencia ficción. Todas estas cosas, digamos, involucran un conocimiento o un control sobre la naturaleza, sobre la materia, a una escala absolutamente precisa, digamos. Entonces, nos lleva a preguntarnos cómo es ese control. Y en principio, digamos, la física, la ciencia parece no tener límites en cuanto a esta precisión y a este control. Y de alguna manera uno comienza a ser confrontado con los posibles obstáculos que aparecen. Y nosotros, en este caso, digamos, nuestra máquina del tiempo era una máquina que ya existía con un espectrómetro de resonancia magnética y que nos dimos cuenta que lo podíamos usar en este sentido como una especie de máquina del tiempo para hacer rejuvenecer algo. Y la clave está esencialmente en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica siempre tiempo y energía entran como un producto. Y consecuencia de eso es la evolución. O sea que el tiempo pasa, el tiempo transcurre. Por supuesto, el tiempo es lo que mide el reloj. En sí mismo, ese tiempo no lo podríamos tocar, porque el reloj que está fuera de nuestro equipo no lo podemos tocar. Pero lo que sí podemos tocar es la energía. ¿Y qué es la energía? Son el sentido de las fuerzas, en algún sentido, ¿no? Que para nosotros, para dar un ejemplo que además se aplica a este caso, si tenemos dos imancitos y lo estamos acercando en determinada posición, por ejemplo, puede ser que se repelan. Mientras que si los acercamos rotados, se atraen. Entonces aquí estamos viendo que algo que se repele, pasarse a atraer, es cambiar de energía positiva a negativa. Y esto es justamente lo que podemos hacer con los imancitos que tienen los núcleos dentro de las moléculas que nosotros estudiamos. Por tocar esos imancitos, usamos ondas electromagnéticas para darlos vuelta, y entonces pasan a interactuar entre ellos de un valor de energía positiva a un negativa, y es como si el tiempo fuera negativo. Entonces comienzan a involucionar. Involucionar no todas sus propiedades, pero sí sus propiedades magnéticas. Magnéticamente esto sería, partimos de una condición inicial que sería equivalente a tener, por usar una metáfora, una palangana con agua, en el cual tiro una gota de tinta bien oscura. Después inmediatamente vemos que cuando cae la gota comienza a distribuirse en el agua, y eso mismo lo tenemos en nuestro cristalito, un cristal chiquitito, más chiquito que una punta de un dedo. En este cristalito tenemos gotas magnéticas que se comienzan a distribuir como la tinta se distribuye en el agua. Y cuando hacemos este procedimiento, este experimento que llamamos eco de Loschmidt, la gota se reconcentra y vuelve al punto inicial. O sea, rejuvenece. Ahora, ese es el experimento, pero lo usamos para testear cómo es la factibilidad de esta máquina del tiempo y cuál es su estabilidad. Y lo primero que nos encontramos es que teníamos un límite de control que era muy inferior al que nosotros estábamos esperando y que era muy corto. O sea, si esperábamos demasiado tiempo, ya este proceso se volvía totalmente irrecuperable. Y así apareció, digamos, una idea que fue esencialmente la que nos dio cierta fama internacional porque fue sorprendente, que es el efecto mariposa en el dominio cuántico. En el efecto mariposa, digamos, fue descrito primero en meteorología, con lo cual vos y la gente de tu página saben muy bien acerca de eso.
cuando uno trata de hacer una predicción climática, depende mucho de las condiciones iniciales. Si los datos que uno tiene son malos, la predicción va a ser mala, ciertamente. Bien, este concepto que es el caos o la inestabilidad propia de los sistemas climáticos está realmente en todas partes en la naturaleza. Pero se creía que no existía dentro del régimen de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Los átomos son muy estables. Tienen órbitas de las cuales no decaen y tiene esta naturaleza ondulatoria sobre la cual se creía que no existía el efecto mariposa. Y ahí fue cuando nosotros, estudiando, inspirados en los experimentos, encontramos que el mundo cuántico, el mundo gobernado por la mecánica cuántica, también tiene esa inestabilidad. Para lo cual había que agregar un pequeño cambio de concepto, que es no solo perturbaciones minúsculas en las condiciones iniciales, sino perturbaciones minúsculas durante todo el proceso de evolución, también te puede llegar a resultados totalmente inesperados. Estas perturbaciones minúsculas se podrían dar en un sistema climático, por así decir, si pasa una mariposa batiendo sus alas después de que has empezado tu predicción. En nuestro caso esto siempre está ocurriendo porque esencialmente los sistemas moleculares no están totalmente aislados de su ambiente. Y esto fue la novedad, digamos. Y un poco nos lleva a cuál es filosóficamente me lleva a un punto muy importante respecto a la ciencia, porque a veces los científicos tendemos a ser muy arrogantes y creemos que todo va a poder ser resuelto, todo va a ser predicho, y que si no lo podemos predecir es porque no tenemos computadoras suficientemente poderosas o nuestro equipo todavía no ha progresado tanto. Lo que nos está diciendo esto es que hay límites naturales para estas predicciones y nuestro control. Y entonces, en el sentido de hacer una máquina del tiempo total, estamos encontrándonos con un límite. Ahora, por un lado, yo creo que filosóficamente es la respuesta correcta y es la actitud que tenemos que adoptar frente a la naturaleza. Pero no es que nos baje los brazos, porque de cada una de estas informaciones que nosotros estamos pudiendo obtener, también podemos sacarle más utilidad. ¿Cuál sería esa utilidad? Bueno, hay muchas, pero por ejemplo yo tengo un estudiante que se doctoró con nosotros, ahora después hizo su postdoctorado en Alemania y actualmente está como investigador en el Instituto Weizmann. Está usando estas tecnologías para mejorar imágenes de resonancia magnética. Porque entonces, por ejemplo, ¿quiénes son las mariposas que están perturbando la evolución de estos núcleos atómicos? Bueno, estas mariposas pueden ser átomos magnéticos que te inyectan en la sangre, por ejemplo, y que te dan un contraste en las imágenes usuales, y este contraste está alterando esta reversión temporal, por ejemplo. Entonces uno está teniendo en una tomografía de imagen por resonancia magnética, está pudiendo obtener más información de la que está obteniendo actualmente, por ejemplo. Mi hijo, que está trabajando en el Instituto de Tecnología de California con información cuántica, han predicho, buscan usar esencialmente estas especies de máquinas del tiempo para congelar la información, porque la información envejece. Quienes hayan tenido un cassette guardado demasiado tiempo y tratan de escucharlo, ven que la información magnética decae. Entonces uno querría que esa información no envejezca. Bueno, ¿cuál es la manera entonces de guardar esta información? En este caso no ya magnética, sino va a ser cuántica, la de las futuras generaciones de computadoras. Aplicarle una máquina del tiempo que no lo deje evolucionar demasiado, que lo mantenga lo más cerca posible de su estado inicial, prácticamente congelado. Entonces uno está aplicando esta máquina permanentemente, no hay evolución, pero también entonces permanece mejor conservado. De hecho, digamos, en algún sentido, si uno refrigera la fruta, está teniendo una máquina del tiempo, porque le está deteniendo los procesos químicos de envejecimiento, los está demorando es distinto una manzana que permaneció en la heladera que la que estuvo afuera. Es exactamente, y de hecho entonces, lo que es más fácil de
de aplicar sería este caso, algo que donde el tiempo transcurra un poco más lento. Respecto a estas cosas, a lo que corresponde a las películas como Viajar al Futuro y esas cosas, estamos totalmente distintos. Fíjate que en la película esta Viajar al Futuro, las personas entran en el auto, ellas permanecen como están y lo que está afuera bien envejece o bien rejuvenece en algún sentido. O sea, la máquina funciona para todo lo que está afuera y no para lo que está dentro. En nuestro concepto, lo que hacemos envejecer más rápido o rejuvenecer es lo que está dentro de este espacio controlado para nosotros. Me hubiese encantado poder ir a conocer cómo trabajan, ¿no? Vos me contabas este ejemplo del cristal. Así Digo, para aplicarlo un poco, porque me parece que en las teorías y en las cabezas de la gente existen como estas ideas de el científico en un laboratorio jugando con ratones o un montón de humanos, tratando de hacer pruebas. Digo, quisiera saber concretamente cómo es realmente que se trabaja, digo, en un laboratorio con este tipo de cosas que son tan difíciles de entender, porque son con cristales. Nosotros usamos un equipo que se acababa de comprar en Córdoba, que era un espectrómetro de resonancia magnética que era de la más alta tecnología en ese momento. Y ahí vimos un experimento que había hecho un premio Nobel de Suiza, donde nos dimos cuenta que lo podíamos usar en este sentido. Y ahí pusimos todas nuestras energías a usar este rejuvenecimiento magnético de un cristalito, o sea, un cristal molecular. Para eso nos pusimos a hacer los cristales moleculares, a cristalizar. Después fueron una secuencia de experimentos que primero nos fueron haciendo ganar el reconocimiento de la comunidad internacional. Lo primero que predijimos, por ejemplo, fue que te mencioné que era como tirar una gota de tinta en el agua. Sí. Además de desparramarse la tinta, uno podría imaginarse que se generan olas. Es cierto. Y esas olas podrían reflejarse en la superficie de tu palangana y volver. Bueno, encontramos que realmente existía esta reflexión en las ondas magnéticas, y era algo que también estaba totalmente fuera de las expectativas de todos los físicos de ese momento. Estamos hablando hace 20 años, así que cuando tuvimos ese experimento, el premio Nobel nos invitó a discutir estas cosas en Suiza, y ahí fue el puntapié inicial. Y esta inestabilidad cuántica que ustedes suman dentro de lo que han descubierto, ¿tiene aplicación también a la gran escala, a la teoría de los agujeros negros, a otras escalas de la física? Y yo creo que sí, justamente estuve discutiendo este punto con John Preskill, el profesor de la silla Feynman en el Instituto de Tecnología de California, porque él tiene una apuesta con Hawkins, que Hawkins le dio por ganada, en el cual dice que Hawkins predijo, bueno, se sabe que el agujero negro absorbe materia, se la come de alguna manera, y lo novedoso de la predicción de Hawkins fue decir que en el agujero negro siempre hay una evaporación de la materia o de la información que se escapa a través de la barrera de este agujero. Es como si caerse en el cráter de un volcán, por ejemplo, y escapar a través de la pared del volcán. Esa es la predicción de Hawkins basada en la mecánica cuántica. Ahora, Hawkins en ese momento pensaba que lo que escapaba no tenía ninguna correlación con lo que había caído ahí adentro. Era como una materia que no tenía ya una relación definida con él. Un poco en base a la teoría justamente de Juan Maldacena acerca de la descripción de los agujeros negros, John Preskill predijo que iba a escapar teniendo información de su estado anterior, lo que tuneleara a través de la pared del volcán. Así que fue una polémica que duró varios años hasta que Hawkins finalmente se dio por ganada la apuesta y le regaló la enciclopedia de fútbol a John Preskill. Ahora bien, yo creo que John Preskill tendría que devolver esa enciclopedia,
Porque realmente cuando la materia cae en el agujero negro está sometida a estas condiciones de inestabilidad, de caos cuántico, y por lo tanto en estas condiciones de inestabilidad lo que se evapore no va a perder esta correlación, es lo que creemos. Fíjate entonces el terreno, uno está trabajando con, digamos, sistemas magnéticos a nivel cristalino, moleculares, pero las inferencias que uno puede hacer acerca de cómo se comporta la naturaleza las podríamos llevar a esa escala. En fin, no es algo totalmente conclusivo, pero ciertamente nos hace pensar que quizás John Preston tenga que devolver esa enciclopedia. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Bueno, esencialmente nos han quedado ciertas hipótesis sin verificar completamente. La mejor verificación que tenemos es experimental, y entonces estamos haciendo simulaciones numéricas que nos traten de reproducir detalles de estas predicciones. O sea, confirmando, tenemos la idea de que hay una especie de transición, lo que llamamos una transición de fase, en un estado nuevo donde la naturaleza se volvería impredecible. Y entonces estamos tratando de verificar indicios de esta transición de fase. Y mientras tanto, digamos, en términos los más profundos, está la propia naturaleza del tiempo. Porque esto, como te quedará más o menos sugerido a tu audiencia, nos pone, el tiempo transcurre siempre hacia adelante. ¿Por qué el universo va hacia este estado? Hasta ahora, esto estamos teniendo todos los indicios de que esencialmente el reloj del tiempo es inmodificable. Pero nuevamente son temas que despiertan la incógnita de los físicos. Muchísimas gracias.